inicio a esta actividad de hoy. Yo, si me permiten, particularmente quiero agradecer a quienes se han tomado el trabajo de venir de manera presencial y bueno, agradecer también los que están participando de manera remota. Pero digo esto de venir de manera presencial, nosotros lo valoramos mucho acá en el instituto, porque entendemos que es una forma que nos permite construir un diálogo. Y creo que todas las actividades que hacemos desde acá es justamente para eso, para interpelarnos, para debatir y para intercambiar opiniones. Y bueno, hoy nos convoca un tema verdaderamente que realmente genera mucho debate. Nosotros estamos con esta actividad dando inicio a las actividades del año 2024 del Instituto de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social, y realmente nos pareció interesante empezar con este tema. Nosotros, bueno, todos sabemos que a partir del 2013, cuando asume el nuevo gobierno, disculpen. A poco que asume el nuevo gobierno, el 21 de diciembre de 2023, dicta un decreto de necesidad o urgencia 70-2023, que bueno, es un fallo, es un DNU que es un tsunami. Un tsunami que desreguló muchas normas y prácticamente todo un sistema jurídico de nuestro país. Y respecto, digamos, de la materia laboral, gracias a la actividad rápida de abogadas y abogados laboralistas que inmediatamente ingresaron medidas cautelares y amparo, pero tenemos una medida de amparo que presenta la Confederación General del Trabajo de la República Argentina en representación de las trabajadoras y los trabajadores, y que por suerte esa medida de amparo tuvo un fallo de la Cámara Nacional del Trabajo que la dejó sin efecto, declaró la invalidez por inconstitucional todo el capítulo 4, o sea, las normativas que van del artículo 53 al 97, y también ordenó la inscripción de la acción en el registro de procesos colectivos. Así que bueno, para nosotros dar esta charla hoy con un exponente calificado que muchos conocemos y seguimos en todo, no solo en los fallos, sino después en las doctrinas, que nos va a hablar sobre este fallo, pero él nos pidió de poner un título un poco más amplio, no solo hablar de este fallo, sino de los fallos y medidas cautelares que dictó la Justicia Nacional del Trabajo. Pero previo a escucharlo, al doctor Luis Raffagelli, vamos a tener la disertación de la doctora Eve García Borrás, una amiga de la casa, que aparte fue justamente quien nos conectó con el doctor Luis Raffagelli, que nos va a hacer una introducción sobre las acciones de clase y acciones colectivas. Así que bueno, para nosotros es un lujo tener estos disertantes. Agradecemos muy particularmente la presencia. Yo, si me permiten, desde ya, como para dejarlos a ellos directamente para disertar, voy a presentar a la doctora Eve García Borrás. Ella es abogada, jueza laboral del Distrito 12 de San Lorenzo. Es doctora en Derecho, docente de grado de Derecho Laboral y exponente de charlas. Por su parte, el doctor Luis Raffagelli es abogado,
egresado de la Universidad Nacional de La Plata. Ejerció la abogacía laboralista en la provincia de Buenos Aires y otras zonas del país. Magíster en Ciencias Sociales del Trabajo por la Universidad Nacional de Buenos Aires. Especialización en Constitucionalismo de Estado Social y Democrático de Derecho de la Universidad de Castilla-La Mancha en Toledo, España, 2006. Fue juez del trabajo, titular por concurso en la provincia de Buenos Aires y en la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo hasta septiembre del 2022. Cofundador de la Asociación Nacional de Jueces y Juezas del Trabajo, ANJUT, y primer presidente periodo 2017-2019. Docente de Derecho del Trabajo en cursos de posgrado en distintas universidades del país. Jurado académico del Consejo de la Magistratura de la Provincia de Buenos Aires. Participa en jornadas académicas nacionales e internacionales. Publica habitualmente temas vinculados con el mundo del trabajo, la defensa y promoción de los derechos humanos. Así que bueno, los dejamos para que empiecen a disertar y después abrimos, si quieren, el debate. Muchas gracias. Buenas tardes a todas y todos. Gracias, Colegio de Abogados de Rosario, por esta invitación al doctor Rafael y a mí. Bueno, y yo obviamente me voy a referir, aunque tangencialmente, al fallo CGT con Poder Ejecutivo Nacional sobre acción de amparo, pero puntualmente a las llamadas acciones de clase y procesos colectivos. Voy a hacer una mera referencia a los fallos porque no quiero introducirme en el tema de Luis, entonces voy a hablar lo menos posible de estos dos fallos, el de primera instancia y segunda. La demanda, la demanda en este caso plantea un amparo colectivo cuyo objeto es declarar la invalidez del título cuarto del DNU 70. La juez de primera instancia, juez de feria, el 24 de enero del 2024, hace lugar parcialmente al amparo. Y si ustedes leen el fallo de primera instancia, la juez lo primero que dice es que en dicho trámite no se advierte con claridad un caso y que la demanda está dirigida antes a invalidar un tramo de la norma, es decir, el título cuarto del DNU, que a resolver un conflicto. Entonces, ya con esta alegación que hace la jueza en cuanto a que está buscando un caso, evidentemente podemos decir que la juez ha conceptualizado la demanda de CGT como un amparo individual, no como un amparo colectivo, por lo que no habla de amparo colectiva, sino que habla de caso. Y en este sentido, y bien lo relata María Angélica Geli en la Constitución comentada, la Constitución Nacional comentada, a partir de la reforma del año 94, el artículo 43 de la Constitución Nacional fue modificado y en el mismo se encuentra inserto una primera parte referido al amparo individual o amparo ordinario y la segunda parte referido al amparo colectivo. Entonces, a mi juicio, la jueza lo cataloga como un juicio de amparo individual. Bien, vuelvo a decir, para no meterme en el tema de Luis, ella entonces diferencia entre aquellas normas que se refieren a aquellas normas del DNU que se refieren al derecho colectivo de trabajo, a las cuales declara inválidas, y aquellas normas o artículos del DNU que se refieren al derecho individual de trabajo, con respecto a las cuales rechaza el amparo. Luego esto va a la Cámara.
Y la sentencia de Cámara modifica la sentencia de primera instancia en cuanto hace lugar en su totalidad al amparo, declara la invalidez de todo el título del DNU y deja sin efecto la aclaración formulada por la jueza de primera instancia, es decir, invalidar lo relativo a derecho colectivo, perdón, validar lo relativo a derecho colectivo e invalidar lo relativo a derecho individual. En segundo término, procede a ordenar la inscripción de la acción en el registro público de procesos colectivos. Como todos sabemos, los procesos colectivos no están regulados por ley, sino que, por una cuestión práctica, la Corte elabora dos acordadas, una del año 14 y otra del año 16, donde reordena más o menos el procedimiento de los procesos colectivos y dispone un registro en el cual se van a determinar cada uno de los procesos colectivos. A modo ejemplificativo, por ejemplo, contemporáneamente, un constitucionalista muy importante, Gil Domínguez, promovió una acción declarativa, una acción autónoma declarativa de inconstitucionalidad, relativa también al DNU. Y él, en su demanda que yo leí, en su petitorio, pide que se oficie la Corte a fin de que excluya del registro de los procesos colectivos esa acción que él está intentando. ¿Por qué? Porque no es un proceso colectivo. O sea que en este registro de la Corte se enumeran puntualmente los procesos colectivos. Bien. En definitiva, la CGT en su demanda invoca que representa a la clase trabajadora argentina. Bueno, ahora me meto en mi tema, he hecho un pequeño esbozo de lo anterior. Que es la legitimación de las asociaciones sindicales para accionar en un proceso colectivo. La legitimación que tienen las asociaciones sindicales, llámese sindicato, segundo grado, confederación, se originan en dos vertientes. Una primer vertiente que emana del propio derecho colectivo, y hago hincapié en esto porque Pablo Topet, que es uno de los patrocinantes del fallo CGT, perdón, de la demanda de CGT, hace mucho hincapié en esto, que el real fundamento se encuentra en el derecho colectivo, más que la incidencia colectiva de la cual habla la Cámara, un poco me parece que rastreando o pisando, por decirlo de algún modo, los fallos de la Corte. Bien. La primera vertiente, como dije, viene del mismo derecho colectivo. Y ahí tenemos que hablar de categoría profesional. En el derecho individual se denomina categoría a la posición que ocupa el trabajador dentro del establecimiento y su correlato remuneratorio. Por el contrario, el derecho colectivo en la categoría profesional, en el derecho colectivo, adquiere otro significado. A partir de allí, a partir de la pertenencia del trabajador a esa clase trabajadora, se origina una solidaridad grupal con el fin de defender un interés profesional. Es decir, la existencia de una categoría profesional es lo que sirve para tipificar como colectivo este fenómeno sociológico. Y con respecto a este fundamento del derecho colectivo, quiero mencionar un fallo que es del año 97. Confederación General del Trabajo de la República Argentina con Estado Nacional. Es un fallo de la Cámara Nacional, también de Sala de Feria,
En este fallo, en este juicio, el Poder Ejecutivo Nacional, en la alzada, establece que la CGT no estaba legitimada debido a que no era titular de un derecho subjetivo, un interés legítimo, frente a ciertos decretos que regulaban la negociación colectiva. Decía el PEN, en realidad los titulares eran los trabajadores. La Cámara, a través de el doctor Morando, que es el vocal preopinante, establece que la CGT es una asociación de sindicatos que se encuentra inscripta en el registro del artículo 14 bis de la Constitución Nacional y que se le ha otorgado personería gremial. Entonces dice Morando, el reconocimiento por el ordenamiento jurídico de la existencia de ese interés grupal, es decir, de ese interés profesional, y la atribución de esa representación a un tipo determinado de asociación, es la esencia específica, esencial del derecho del trabajo. En este contexto, es indudable que la CGT es una de las asociaciones inscriptas a que se refiere el 43 de la Constitución Nacional. Acá está hablando de amparo colectivo. Además agrega Morando que la 14250, ley de negociación colectiva, atribuye el derecho de negociar colectivamente en representación de la categoría profesional al mismo gremio, concebido como un fenómeno sociológico, con independencia de los afiliados que puedan integrar ese sindicato. Bien, esta es la vertiente referida al derecho colectivo de trabajo. ¿Qué otro basamento puede tener la legitimación de los sindicatos de cualquier grado, ya sea segundo grado o confederación, con respecto a una acción colectiva? El otro basamento lo encontramos en los derechos de incidencia colectiva. Bien, Rodríguez Mancini decía en la época que vivía que era partidario de trasladar los conceptos de derecho de incidencia colectiva al derecho del trabajo. Y él decía, no es necesario considerar a los litigios sobre derechos de incidencia colectiva como una cuestión global o universal, comprendiendo a todos los ciudadanos, todos los habitantes de una sociedad. Puede referirse a un sector de ciudadanos, a un sector de los trabajadores, puntualmente se refería a una acción de sector. Y él ponía un ejemplo muy puntual. Él decía, ¿por qué un empleador y un sindicato no pueden concurrir a los estrados judiciales y preguntarle al juez, ante un estado de incertidumbre, es decir, mediante una acción declarativa de certeza, cuál es el convenio colectivo de trabajo que debe aplicarse a un establecimiento, a sus trabajadores y a los futuros? ¿Por qué no? Si puede ese empleador y ese sindicato negociar colectivamente, ¿por qué no se van a poder presentar ante la justicia a pedir que el juez, haciendo cesar ese estado de incertidumbre, diga qué convenio colectivo le resulta aplicable? Y a esto él denominaba una acción de sector en torno a la incidencia colectiva, a los derechos de incidencia colectiva. Bien. Y en esto es fundamental la labor que ha tenido los fallos de la Corte de la Nación en el tema que estoy desarrollando, o sea, en este momento, incidencia de derechos colectivos. Y por supuesto tengo que nombrar indefectiblemente al caso Alavi. Como ustedes saben, Alavi era un ciudadano que demandó debido a interferencias en su línea telefónica, en internet, sin justificación y limitación alguna.
Con respecto al ABI Mario Fera, que lo ha comentado reiteradamente, opina que en dicho fallo la Corte delimitó 3 categorías de derechos implicados en una acción de amparo: los derechos individuales, los derechos de incidencia colectiva que tienen por objeto bienes colectivos y los derechos de incidencia colectiva referentes a intereses individuales homogéneos. Quiero aclarar que en todo lo relativo a temas laborales y, bueno, más y puntualmente en el tema que nos convoca, que es el fallo CGT, estamos hablando de derechos de incidencia colectiva referidos a intereses individuales homogéneos. Los otros, los de incidencia colectiva que tienen por objeto bienes colectivos, son otro tipo de derechos de incidencia colectiva que se denominan transindividuales, son indivisibles, por ejemplo, el medio ambiente, la seguridad, la salud, pero en laboral puntualmente la materia es de incidencia colectiva que podemos tangencialmente abarcar es lo relativo a intereses individuales homogéneos. Bueno, y después, obviamente, otro fallo con los mismos argumentos de la Corte, PADEC con Swiss Medical, donde la Corte dice que los derechos cuyos titulares eran los afiliados al ente médico asistencial, es decir, Swiss Medical, eran también de incidencia colectiva referidos a intereses individuales homogéneos. No voy a tener tiempo para comentar, pero un fallo que a mí me pareció paradigmático y que seguramente ustedes conocen es FUBA-Congel, es la Federación de Viajantes de Comercio que logra ante la Corte que se haga lugar a un fondo de investigación que estaba pactado en el convenio colectivo de trabajo, invocando la actora el interés profesional. Esto fue comentado por Pablo Topet, no me acuerdo si en la ley o en Rubinsal, maravillosamente, y es muy interesante porque viene con un fallo de Cámara donde se había negado a estos promotores un encuadramiento convencional en viajantes de comercio. Sin embargo, la Corte, invocando el interés profesional de la Federación, hace lugar al reclamo. Bien. Bueno, otro importante papel ha jugado la Corte de la Nación en cuanto a, ya no al interés, sí, tangencialmente al interés colectivo, pero puntualmente me refiero a las asociaciones sindicales y las acciones colectivas, es decir, los procesos colectivos. Por ejemplo, el fallo Sindicato Argentino de Docentes Particulares ADOP con Estado Nacional. En esa oportunidad, el sindicato SADOP inició una acción de declaración de inconstitucionalidad de un decreto por el cual se había eximido a las universidades privadas y a sus docentes de aportar a un sistema de asignaciones familiares. Uno de los cuestionamientos, como está en la placa, que llegó a la Corte es: ¿tenía legitimación SADOP para accionar de esta forma? Y la Corte dijo: el sindicato amparista, una asociación con personería gremial, obviamente está encargado de representar frente al Estado y a los empleadores los intereses individuales y colectivos de los trabajadores. Artículo 31 de la 23.551, o sea, la LAS. Bien, hasta aquí vamos bien, sin mayores inconvenientes, porque se trataba de un sindicato con personería gremial, SADOP. Ahora, ¿qué pasa si nos encontramos frente a una simplemente inscripta? Que no tiene personería gremial, obviamente. Entonces,
Ahí tenemos un fallo de la Corte también, Asociación de Trabajadores del Estado sobre acción de inconstitucionalidad, donde la Corte Suprema declaró la inconstitucionalidad del artículo 31, inciso A de la LAS y admitió la legitimación de las simplemente inscriptas para defender los intereses colectivos de los trabajadores comprendidos en su ámbito de actuación. ¿Eh? Claro. Es decir, el inciso A del artículo 31 determina los derechos de las asociaciones con personalidad gremial para representar intereses individuales y colectivos de las con personalidad gremial. Lo que hace este fallo es declarar la inconstitucionalidad de ese inciso y dice, sí, las simplemente inscriptas pueden representar los intereses colectivos de sus afiliados. Ahora, yo me pregunto, está bien, intereses colectivos. ¿Y los individuales? Indefectiblemente, si uno acciona, opinión personal, por una simplemente inscripta, tiene que echar mano indefectiblemente a los tratados internacionales, a los convenios internacionales, por ejemplo el 87, y sin lugar a dudas a los derechos de incidencia colectiva, sin lugar a dudas. Bien, yo no sé cómo estoy. Estoy terminando, bueno. ¿Cómo? Una segunda vuelta. Bueno, cierro entonces. Históricamente, esto es una conclusión personal y elaborando algo, una reflexión final, leyendo, por ejemplo, los libros de procesos colectivos de Andrea Meroy, una destacada procesalista rosarina, Oteiza, otro procesalista destacado de la Escuela Platense. Históricamente, el proceso civil fue el instrumento a través del cual los sectores de la clase media resolvían sus litigios. Con el devenir del tiempo, la ampliación de este sector y el acceso a la justicia de otras fracciones de la población económicamente más débiles, se obtuvo como resultado que el proceso civil pasó a ser un fenómeno de masas. En consecuencia, ante esta mutación que se produjo, comenzaron a advertirse nuevas posiciones jurídicas que involucraban a grupos de personas determinadas pero numerosísimas o de difícil determinación o directamente grupos de personas indeterminadas. Así se produce la crisis de la estructura procesal tradicional. Con la masificación de las relaciones humanas, sociales, económicas, y la consiguiente afectación a colectividades, grupos o categorías enteras de personas en forma simultánea, dieron lugar a la proliferación de los estudios relativos a los intereses colectivos y difusos. En general, y esto es unánime, en la comunidad jurídica actual existe un consenso en cuanto a que debemos contar con mecanismos específicos para la tutela de este tipo de intereses. Es decir, ha quedado claro que para lograr una tutela judicial efectiva y en función de las actuales circunstancias sociales que transitamos, es manifiestamente insuficiente lo que tenemos hoy, los códigos de procedimiento tradicionales, para hacer frente, como dije, a la tutela de esos intereses
que afectan a grupos numerosísimos de personas. Y en esto aplaudo al fallo de la sala de feria de CGT, que ha dado una verdadera muestra de una respuesta cabal, un ejemplo de servicio de justicia y actual y adaptado a las actuales circunstancias. Nada más. Sí. Bueno, mientras acomoda y antes de seguir, quiero un poco para que el doctor valore esta charla. Tenemos presente a funcionarios del Ministerio de Trabajo de la provincia de Santa Fe en este auditorio, encabezado por su secretario Julio Genesini. Así que muchísimas gracias por estar presente. Sí, sí me voy a parar. Bueno, buenas tardes. ¿Cómo están? Es un gusto para mí estar nuevamente en esta querida institución. Nos conocemos hace mucho. Quiero agradecer la invitación al Colegio de Rosario y también agradecerle a mi querida amiga Eve García Borrás y compartir este panel. Agradecerles a ustedes que están aquí una tarde tan hermosa de Rosario para caminar por la costanera y están acá hablando de un tema tan dramático como este. Les agradezco la presencia del secretario de Trabajo de la provincia y a todos los colegas, amigos, compañeros, compañeras que están presentes. Bueno, muchos me conocen a mí, muchas me conocen. A mí no me gusta ni la hipocresía ni la mentira. Respeto las opiniones ajenas, pero no me privo de decir las mías. Así que en ese marco, si digo algo fuerte o algo que a alguien no le guste, lo voy a saber respetar y lo podremos debatir. Bueno, tenemos ahí un problemita con la... ¿Eh? Sí, está en la computadora, sí. Si lo puedes eliminar. Sí, sí, está abierto. Ah, bueno, no importa. En realidad, bueno, por supuesto que en media hora es imposible abordar todo lo que significa el DNU 70/2023. Es decir, yo había pensado tres estructuras de analizar. Ahí está, ¿eh? Uno era el contenido, no lo vamos a abordar. Otro era el contexto, lo voy a decir en 2 palabras. Y tercero, la respuesta que la justicia del trabajo dio hasta el momento a esta cuestión. Trabajo, el título cuarto, capítulo 1.9, ya sabemos que son
40 artículos, 44 artículos, 53 a 97, deroga 6 normas de 6 leyes laborales, modifica 40 artículos de 10 leyes laborales. No se vino con chiquita el muchacho, no se vino con chiquita. El contexto, ¿por qué lo pongo el contexto? Porque uno de los camaristas, en una de las explicaciones del fallo, él analiza que para entender el DNU 70/23, había que tener en cuenta la crisis profunda de la Argentina que llevó al resultado electoral que todos conocemos y estamos soportando. Y yo me pregunto, digo, estoy de acuerdo parcialmente, porque el DNU 70 introdujo, a su vez, profundizó esa crisis y introdujo un sesgo antilaboral, fundamentalmente, y antinacional. Porque el DNU 70/23 no es solamente el título cuarto. Tiene cosas de una extraordinaria importancia que tienen que ver con la vida misma de la nación argentina. Y por lo tanto, de su población, de su pueblo. Entonces, lo que yo creo que al final voy a abordar algunas alternativas que se pueden producir a partir del fallo de la Cámara de la Sala de Feria, algunas alternativas dependiendo si interviene o no la Corte y dependiendo de cómo salga la cuestión en el Congreso. Y luego las respuestas. Bueno, quería en el título decir que los profesores de Derecho del Trabajo de las universidades nacionales, el 26 de diciembre, a 5 días de sancionado el DNU, el 21 de diciembre, dijeron que el DNU era la negación del orden jurídico y la supremacía, y se ponía por encima de la supremacía del orden constitucional. Vamos a ver el objetivo del DNU en sus consideraciones preliminares. Un plan de desregulación de amplísimo alcance. Y yo me pregunto, ¿regulan peyorativamente más que desregulan en lo que es el campo laboral? Y aquí no tengo más que recordar una frase de una canción muy conocida. Yo veo el futuro repetir el pasado. Todos la conocemos, ¿no? De la Versuit. Porque muchas de las cosas del título cuarto, evidentemente, ya las vivimos en la década de los 90. Muchas de las reformas que aquí se plantean, profundizadas y corregidas. Hermídio Uriarte, quizás alguno de ustedes lo haya escuchado, yo tuve la suerte de tener una cierta amistad con él, extraordinario profesor uruguayo de la Universidad de la República de Montevideo, siempre decía, analizando el neoliberalismo de los años 90, que el neoliberalismo lo que hacía era desregular las relaciones individuales para favorecer la lógica de acumulación de capital y re-regular, limitando la acción colectiva, la acción sindical colectiva. Es esto exactamente lo que pasa con el DNU. Ahora, fíjense, las leyes que toca, ¿no? Varias, ahí están citadas, yo voy rápido porque esto después se lo dejo, si a alguno le interesa, se lo dejo al colegio. Ahí está grabado en la doctora, en la computadora, por si alguien se lo pide. Tres leyes troncales del sistema jurídico laboral de Argentina. La ley de negociación colectiva, la ley de contrato de trabajo y la ley sindical, nada menos. Y bueno, después todas las otras, más de cuestiones que son ciertamente importantes, por ejemplo la 24013.
Pero fíjense lo que se reafirma en el final de este párrafo: revisar los criterios de ultraactividad y evitar los bloqueos de actividades productivas. Revisar los criterios de ultraactividad realmente es desarmar la negociación colectiva, la principal herramienta de negociación que tienen los trabajadores a través de sus sindicatos. Y evitar los bloqueos de actividades productivas es una limitación cierta y concreta del derecho de huelga, nada menos. Y fíjense lo que dicen un grupo de juristas, de extraordinarios constitucionalistas de Argentina, que no son de la corriente a la que yo adhiero normalmente, públicamente, pero que respeto profundamente. Laura Clérica, una extraordinaria estudiosa de CONICET y especialista en Derecho Constitucional Global. Raúl Gustavo Ferreira, a mí me faltó el apellido, Roberto Gargarella y Andrés Gil Domínguez, ¿qué dijeron? Y esto ya me priva, casi sería la conclusión de esta charla. Lo demás está, lo que sigue estaría casi de más. La Corte Suprema de Justicia de la Nación sostiene que la Constitución Nacional no habilita a elegir discrecionalmente entre la sanción de una ley o la imposición más rápida de ciertos contenidos materiales por medio de un decreto. Lapidario. Lapidario. Porque son autores de un gran perfil técnico y que adhieren a corrientes, diría, casi del liberalismo clásico de la Argentina. Vamos a ir rápido en esto de los fallos para después hacer algunas reflexiones que puedan motivar algún tipo de pregunta o debate. La cautelar de la CGT contra el Poder Ejecutivo Nacional es una sentencia interlocutoria del 3 de enero, de una extraordinaria reacción, un fallo muy interesante de Alejandro Sudera, seguido por Andrea García Bior, con la minoría de María Doris González, donde ella se adhiere al dictamen del fiscal general del trabajo de la Cámara Nacional de Apelaciones, diciendo que todo conflicto de competencia planteado entre un juez del fuero contencioso administrativo y un juez de otro fuero será resuelto por la Cámara Contenciosa Administrativa Federal. Y para eso se basa en un fallo de la Corte, Costa con el registro automotor del año 2015, que ciertamente es así. La ley de medidas cautelares del Estado Nacional lo dice, que los temas de competencia lo va a resolver la Cámara. Claro, pero ¿qué ocurre? Había habido una inhibitoria, no se la quiero hacer demasiado complicada. Lo único que le puedo decir es que mi enero no fue como cualquier otro enero. Prácticamente fue un enero que más quería la playa, estuve metido con todo este tema, ¿no? Porque a pesar de no estar en la Cámara, estoy muy ligado a los colegas y hablamos mucho de estas cosas. Es cierto que le da esa facultad a la Cámara Contenciosa Federal Administrativa, pero también es cierto que el juez que había dicho eso, el juez número 2, de Contencioso Federal número 2, es revocado por el juez de feria que lo continúa, es revocado ese fallo, desarma la acción colectiva y devuelve todos los expedientes. Por otro lado, en esta cautelar no estaba resuelto la cuestión esta de competencia, estaba apelado por Pablo Topet, estaba apelado, y por lo tanto, cuando va la medida cautelar, la Cámara con buen criterio dice, no, yo este tema de la competencia no me meto porque esto es una cautelar y es urgente. Entonces lo resuelve y dice bien Sudera, acá no se discute competencia, legitimación ni contenido. No se discute. Lo que se discute es si hay urgencia y si hay verosimilitud del derecho. Y si es necesario la medida cautelar. Entonces la mayoría de los dos colegas que mencioné dice que el estado de situación de un sector socialmente vulnerable en condiciones de trabajo, principios estructurales laborales, consecuencia de la disolución del contrato de trabajo
y las garantías que hacen a los derechos de la libertad sindical. Funda en doctrina conocida de la Corte, ya todos lo hemos visto, Berrocchi, Pino Severino, Consumidores Argentinos, que lo citó muy bien Eben. ¿Qué pasó aquí? Revocan el fallo de Ramonet. Ramonet es un juez de primera instancia del trabajo, de la Justicia Nacional, y Ramonet había dicho que no se podía expedir porque todavía no estaba vigente el DNU. El DNU entró en vigencia, ustedes recordarán, el 30 de diciembre. Y este fallo de Ramonet fue el 26 de diciembre. Y la Cámara le dice, bueno, pero en una medida cautelar, la verdad es que no es un fundamento para no dar una medida cautelar al no estar vigente, porque ya está sancionado. Y revoca, en mi criterio, bien. Bueno, otras consideraciones. La fundamental es que se cuestiona del DNU, es que el DNU, en las considerandos, hace consideraciones genéricas y no concretas que autoricen o que fundamenten la necesidad de esa urgencia y de esa necesidad de una herramienta como el DNU. Acá vamos a la otra medida cautelar, el día 4. La de la CGT fue el día 3, para no ser menos, para que no se pongan mal los muchachos de la CTA, la CTA-T, porque está la CTA-A. Para los que no saben, la CTA-T de los trabajadores, la CTA-A, la CTA autónoma. Que la CTA autónoma tuvo mala suerte, porque se mandó por la justicia contencioso administrativa. Y le fue mal porque ahí lo sacaron mal. O sea, no sé si llegaron ni siquiera a resolver la medida cautelar. Esta medida cautelar es un extraordinario voto de Andrea García Biot. ¿Y saben por qué? A mí me parece que es más importante este voto que el propio voto de la sala de feria que resuelve el fondo de la cuestión el día 30 de enero. El día 30 de enero. ¿Por qué? Porque Andrea se mete en el contenido. ¿Qué es lo que le pedía? Lo que pedía en la demanda y en la apelación, cuando Topet hace la apelación del fallo de Rodríguez Fernández, que es el fallo de primera instancia, que ya lo vamos a ver, dice, no, yo no quiero solamente que resuelvan la cuestión constitucional. Quiero que se expidan sobre el contenido, porque si no se corre el riesgo que la Corte diga, sí, es inconstitucional, pero ahora díganme, expídanse sobre el contenido. Cuando ya se podría haber expedido no solo sobre la inconstitucionalidad, digamos, sobre esa patología, o sea, lo dijo Fera, este decreto tiene una patología constitucional. Sobre la patología constitucional, allá está Hugo Hernández, que seguramente me va a poder corregir algunas cosas de constitucional que puedo decir mal, sino que también quiero que digan, a ver, son 40 artículos tremendamente graves para el derecho del trabajo, y que se expidan sobre eso. Bueno, vamos a ver por qué no se expidió. Pero Andrea dice que para justificar la verosimilitud del derecho es que hay cuestiones de derechos humanos fundamentales, cuestiones de ingreso al trabajo, de despidos discriminatorios que cambian los criterios, de pago en cuotas, de cuestiones que hacen a la libertad sindical trastocar el régimen que tiene tantos años de negociación colectiva del modelo sindical. Entonces, ella, si bien lo dice al pasar, en uno de los considerandos, se mete en el contenido. Y después resuelve la medida cautelar. Revoca la sentencia apelada, declara la sentencia. Claro, porque este fallo, esta causa venía del juzgado 60 de Pucciarelli.
Y Pucciarelli, la jueza Alicia Pucciarelli, dijo que no había causa, que no había caso. Dijo que no había caso. Y en realidad lo que dice el voto de Andrea es que no es necesario que haya caso, que sería el 116 de la Constitución. Lo que es necesario es que haya colisión efectiva de derechos, aunque no haya caso. Dice, ahí con ese argumento lo liquida al fallo de Pucciarelli, que había rechazado in limine. Había rechazado in limine el amparo promovido por la CTA. Y otro tema realmente muy interesante. Revoca, declara competencia, admite la admisibilidad, admite la viabilidad formal de la vía, o sea, del amparo, y dispone la suspensión del título cuarto. Y acá viene otro tema muy interesante de la sala de feria, que concede con efecto devolutivo el recurso, el REC, el recurso extraordinario que interpone el Estado Nacional. ¿Por qué es extraordinariamente importante? Porque cuando lo hablábamos con ella, yo le digo, bueno, era la lógica. No, no tan lógica, me dice. Porque como es que dice la Corte, no va a ser que la Corte analice el recurso este que está primero en la lista y diga, no, concédalo con efecto suspensivo y suspende los efectos del fallo. Es una posibilidad. Bueno, ahí está en qué se basa el fallo Alavi, lo que dijo, los fundamentos del fallo Alavi y en la opinión consultiva 2721 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La sentencia de fondo. Bueno, de primera instancia. Esta sentencia es rarísima. Hace parcialmente lugar a la acción. Parcialmente. Le dice a la CGT, ustedes no están legitimados para representar a los trabajadores. Insólito. O sea, los trabajadores, no, pero dice otra cosa más insólita. Dice, si un trabajador se siente afectado por el DNU, que haga juicio. Y es probable que algún trabajador esté de acuerdo con estas modificaciones. Entonces, ¿por qué yo, en un amparo de la CGT, le voy a dar representatividad para que, bueno, conclusión, dice, declara la invalidez de los artículos que tienen esa vinculación directa con la libertad sindical. En eso no hay duda. Pero también cuestiona la legitimación. Cuestiona la legitimación procesal activa de la CGT. Por supuesto que a Rodríguez Fernández no le fue bien. Porque la sala de feria, el fallo este del 30, dice, modifica la sentencia apelada, haciendo lugar a la acción de amparo, declarando la invalidez constitucional, deja sin efecto la aclaración formulada por la doctora Fernández, Rodríguez Fernández. ¿Y qué aclaración había hecho la doctora Rodríguez Fernández? Rarísima. Y le dice, se ha extralimitado al efectuar una aclaración que avanza sobre cuestiones que no fueron planteadas por las partes en los escritos introductivos del proceso, máxime en circunstancias que pueden o no ocurrir. Y ordena la inscripción en el registro de la presentación en el registro de procesos colectivos acordado 1216 y 3214 de la Corte. ¿Qué decía Rodríguez Fernández, su aclaración? Bueno, si el Congreso aprueba, si el Congreso aprueba el DNU, este fallo como que sería, que quedaría en abstracto. Y eso es lo que le dice la sala. No, esa aclaración nadie se lo pidió a usted. ¿Por qué hizo esa aclaración? O sea que acá hubo rispideces muy claras entre primera y segunda instancia con el fallo de Ramonet y el fallo de Rodríguez Fernández. Bueno, las cuestiones abordadas, esto ya lo dijo, voy a seguir porque es ad hoc, ya lo dijo Eve.
la cuestión constitucional, dos cuestiones, dos palabras. Defecto de origen, dice, el DNU tiene un defecto de origen, es que examina estándares judicialmente verificables respecto de las situaciones que deben concurrir para habilitar el dictado de disposiciones legislativas por parte del presidente de la Nación. Y dice, hay limitación y no ampliación de las facultades presidenciales. Es decir, la Constitución, la reforma constitucional de 94 introduce el DNU, pero limita, lo introduce no para ampliar, sino para limitar en circunstancias excepcionales. Y por tanto, dice, no hay imposibilidad de legislar mediante trámite ordinario, no hay urgencia, dice, a solucionarse en un plazo incompatible con el trámite normal de las leyes, no hay una acción bélica, no hay un desastre natural, el Congreso estaba funcionando, lo había convocado el propio presidente de la Nación. Por tanto, me parece son fundamentos que no me puedo imaginar cómo la Corte podría no tener en cuenta. No me lo puedo imaginar. Sería un caos jurídico si la Corte cambiara su criterio en la materia, porque el criterio de los fallos que nombró Eve y los que se están nombrando acá, que están citados ahí también, son clarísimos. Son de una claridad meridiana. Bueno, acá hay un problemita. Empezamos con las alternativas. Perdón, me tomo un traguito de agua, espero no caerme acá. Artículo 24 de la Ley 26.122. Este es un problema serio. El rechazo por ambas cámaras del Congreso del decreto de que se trate implica su derogación. Ya por empezar, decir que el rechazo tiene que ser por ambas y la aceptación por una, ahí hay una cuestión que va a haber que resolver en el futuro más pronto posible. Pero lo más grave es quedando a salvo los derechos adquiridos durante su vigencia. No me salgo del título cuarto, del tema del trabajo, porque no es el motivo del achado. Y hay cosas muy graves que pueden haberse aprobado en este periodo. Pero también, en lo laboral, hay una ventanita de 4 días. Del 30 de diciembre al 2 de enero. Son 4 días. Y ahí pueden haber pasado muchas cosas. Nuevos contratos, pagos en cuotas, despido discriminatorio que se le paga una tarifa. Va a haber mucho trabajo. No se hagan problemas. Si van a cobrar, no sé, pero que van a tener trabajo, seguro. Bueno, sentencia de la Justicia Nacional de Trabajo. ¿Qué resolverá la Corte? Respecto de la cautelar, vamos a jugar un poquito. Vamos a jugar un poquito, a ver, Sebastián, que para eso es especial, es un analista de los fallos de la Corte que tienen ustedes acá de Rosario. Revise el efecto del REC concedido con efecto suspensivo. Yo no lo creo, pues sería muy... Pero podría suceder. Confirma la cautelar y no se mete con el fondo. Dice, bueno, confirmo y después vemos qué pasa. Porque claro, la Corte me parece que está esperando que la política lo resuelva. Este tema. Es obvio. Esto es obvio. Confirma la sentencia definitiva del amparo en el caso CGT. Revoca y remite a la Cámara para que se expida sobre el fondo. Y fíjese que este detalle, que lo escuché ayer a Mario Fera decirlo y me dejó muy preocupado. Respecto del REC, porque claro, el fallo CGT, como les dije, es el 30 de diciembre. Perdón, de enero. El 1 de febrero
comenzó la actividad. Por lo tanto, la sala de feria perdió la competencia. ¿A dónde cayó el expediente? En la sala octava. ¿Y qué dijo la sala octava cuando se interpone el REC? No dijo nada. Aclaratoria de Topet, aclaratoria del Poder Ejecutivo. Nada. No dijo nada. Ni una palabra. Si era con efecto suspensivo, lo concedió. Pero no dijo si era con efecto suspensivo o con efecto devolutivo. ¿Qué dice uno de los firmantes? El doctor Fera dice, bueno, hace una construcción, porque la verdad que es una situación difícil. Dice, bueno, a ver, no puede ser, no puede interpretarse que es con efecto suspensivo, porque está todavía sin analizar en la Corte el efecto devolutivo de la medida cautelar. Si se dijera que hay un efecto suspensivo del amparo, de la cuestión de fondo, el título cuarto igual quedaría suspendido por la cautelar. Una construcción complicada, pero posible. Ahora bien, y acá empezamos a temblar. ¿Qué va a pasar el diputado? ¿Acepta? ¿Rechaza? ¿Acepta el DNU? ¿Lo rechaza? ¿Cuándo? Ese es otro problema. Y acá viene una cuestión constitucional que me gustaría conocer la opinión de Hugo Hernández. En la cuestión constitucional, ¿tiene prelación el Poder Judicial sobre el Poder Legislativo o a la inversa? ¿Es solo la Corte la que puede definir una cuestión constitucional? ¿Excede las facultades del Congreso? ¿Excede las facultades del Congreso? Vamos a suponer que se acepte. Según Fera, él dice que tiene que seguir la Corte interviniendo y expidiéndose sobre el fallo de la sala de feria, sobre el fondo. ¿Vos opinás igual? Bueno, ahora yo la verdad no logré formar una opinión sobre esto porque Fera entiende que tiene prelación el Poder Judicial sobre el Legislativo. Y eso a mí me hace un poquito de ruido, porque el Poder Legislativo está representado el pueblo. El Poder Judicial es otro poder del Estado. En estas circunstancias, yo en este caso concreto tendería a pensar que puede ser así, pero no por ese fundamento, sino por el fundamento de que el Congreso no hizo uso de las atribuciones que tiene en tiempo y forma para expedirse sobre el DNU. En mi opinión, es decir, no hubo premura, hubo falta de premura de parte del Congreso y parece ser que va a seguir existiendo, y en este contexto económico, social y político que se está viviendo. Bueno, esto voy rápido, pero no quería dejarlo pasar. Esta denuncia de la CGT, de la CTAT y la CTAA en la OIT es brillante. Es una denuncia brillante, léanla si pueden. Es una denuncia contra la resolución 943 del Ministerio de Seguridad de la Nación, protocolo para el mantenimiento del orden público en el corte de vía de circulación. Todos sabemos que el protocolo permite la intervención de las fuerzas de seguridad sin que medie orden judicial, considera la protesta social como delito flagrante, reprimido por artículo 194, en línea con el anteproyecto Borinsky, hoy resucitado, de reforma del Código Penal y criminalización de la huelga, o penalización de la huelga, para no cargar ese concepto. Encima, hace poquito, hace 14, la semana pasada, se fortaleció el protocolo con esta resolución 125, en el cual la policía podrá disparar sin identificar ni dar la voz de alto en las condiciones y circunstancias que establece una resolución.
una resolución. Y me permití recordar lo que dice quizás el maestro más grande que tiene el derecho del trabajo a nivel global, vivo, como es Alain Supiot, que fue llamado por la OIT en el 2023 para explicar la necesidad de que la OIT aprobara un convenio sobre el derecho de huelga. Y en el debate sobre el derecho de huelga de la OIT dijo, no violencia sí, pero justicia social también. O sea, no vamos a justificar la violencia ejercida abusivamente en el derecho de huelga, pero sí la necesidad de su reconocimiento por el principio de justicia social. Acá hay un fallo muy interesante, se los dejo, de la Sala Quinta de la Cámara Nacional Criminal y Correccional Federal, sobre dice, la actividad positiva huelguística de los individuos no es en sí misma penalmente sancionable. Puede serlo si hay recurso a la violencia física e invoca el derecho de reunión de la Convención Americana de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Bueno, no puedo menos que bajar un poquito la realidad, discúlpenme. Tengo que bajar un poquito, porque, como dijo Fera, el DNU se explica en el contexto. Él dijo en el contexto hasta que justifica la cuestión electoral. Yo diría que el DNU puede explicarse por eso y también se explica por lo que está pasando. Y entonces, fíjense lo que pasa con los despidos en ciencia y tecnología. Se los dejo picando. Fíjense el panorama laboral cuantificado por zonas de la provincia de Buenos Aires, hecho por el Ministerio de Trabajo, la cantidad de conciliaciones obligatorias, cantidad de despedidos, cantidad de cierre de establecimientos, certificados de desempleo y los gremios que han intervenido, que están afectados, y las distintas zonas de la 1 a la 9 de la provincia de Buenos Aires. El PEN empeora a privados para despedir, porque ha dicho que el 26 del 3 a los contratados y los que están con contrato de locación de servicios les va a comunicar verbalmente que sus contratos no serán renovados. Verbalmente. Además, se les informa a los funcionarios a cargo que los despidos no serán oficializados. No existirá notificación oficial de recursos humanos. Recursos humanos. En el Estado me suena como, siempre fue la oficina de personal, ¿no? Esto, miren la placa, nada más. No digo nada. Caída real de partidas del gasto en febrero del 24. Es clarita, ¿no? La UIA va a la Corte para defender la reforma laboral incluida en el DNU 7023. Amicus curiae. ¿Qué dice la UIA? Que brinda previsibilidad y sustentabilidad a los procesos productivos y mejora las condiciones de empleabilidad. Los empresarios del transporte de cargas también se suman al Scrum en defensa de la reforma laboral del gobierno en la justicia. A ver, tiene derecho la UIA a defenderse. La CGT también lo hizo y lo hizo muy bien. Y la justicia le dio la razón a la CGT. Ahora, ¿por qué va a la Corte? ¿Por qué por esa pretensión de per saltum? ¿Por qué? ¿Por qué no fue a la justicia y interpuso o se planteó como tercero en ese mismo amparo? Digo yo. Bueno, esto se los dejo para que lo quede picando. Ahí están las fuentes. Las principales corporaciones beneficiadas con el DNU.
Empresas, fíjense qué empresas son: prepagas, organizaciones empresarias, nuevos grupos económicos, petroleras, capital extranjero, AmCham, organización de moda, estudios jurídicos asesores. Es público esto. Julio Cordero, nuevo secretario de Trabajo y de Seguridad Social de la Nación, fue el representante de las empresarios cuando se discutió el convenio 190. Lo vi personalmente porque estuve en la OIT en ese momento. ¿Y qué hizo el sector empresario argentino? Se abstuvo. Convenio 190 de acoso y violencia en el mundo del trabajo y recomendación 206. Es nuestro actual secretario de Trabajo. Y era quien llevaba la voz cantante. Porque Funes de Rioja no estaba, estaba el Cuadro. El único argentino que está en la OIT. Me pregunto, ¿libertad económica es igual a libertad? Y les pregunto. Acá se habla de que este país, y mucha gente lo repite, que hace más de 100 años era una potencia, la gran libertad, Alberti mal citado. Ahora, fíjense que aún en esos tiempos, la educación era un derecho, y lo decía Sarmiento, que tendremos que amigarnos con Sarmiento en ese aspecto, Julio Argentino Roca y Juana Manso, una feminista del siglo XIX, en el que los valores eran la educación común, de los iguales, obligatoria, la laicidad y la gestión estatal de la educación. El derecho, ahora tengo una placa donde digo con qué ley se analiza la historia y los hechos importantes de la historia. Fíjense que Julio Roca, con Joaquín B. González, ministro de Justicia, le encomendó un informe sobre las clases obreras en el país y le encomendó un código del trabajo en 1902, pleno gobierno liberal. Y acá estamos discutiendo en el año 2024 un DNU para destruir el derecho del trabajo. El orden público laboral está en peligro. El artículo 958 del Código Civil se le hace un agregado donde se dice que la ley está por detrás de los contratos. Y ese artículo es peligroso para la vigencia de cualquier tipo de contrato. Se lesiona la autonomía de la libertad sindical, los convenios colectivos en un marco de extraordinaria inflación, que la había antes, pero el Ministerio de Trabajo funcionaba y era ministerio, no una secretaría. Ojalá Cordero ahora firme las homologaciones, porque no estaban firmando las homologaciones. Y allá sí lo echaron porque no tiene nada que ver el secretario de Trabajo con los sueldos del presidente o del vicepresidente, y lo echaron. Y la libertad sindical, la violación de la libertad sindical se manifiesta en el 20 ter y el 20 quater de la Ley de Asociaciones Sindicales, donde prácticamente no se permiten reuniones en el seno de la empresa y asambleas para determinar medidas directas de acción sindical que están previstas expresamente en la ley sindical. Y el otro gran problema es la extensión de los servicios esenciales. Una extensión absolutamente desmedida para beneficiar a grandes grupos empresarios. Colegas, para mí esto es un laboratorio de destrucción del derecho del trabajo. Y ya saben quiénes fueron los que entraron a la Casa de Gobierno para redactar el DNU.
antes de la fecha de su sanción. Ha sido público. Hasta lo que dije de Joaquín P. González, y voy a terminar con un recuerdo de dos grandes liberales, dos grandes juristas de la filosofía del derecho universal. Robert Alexis se ocupa expresamente de las libertades protegidas vinculadas con los derechos fundamentales. Es decir, los derechos fundamentales son libertades protegidas. Y Dworkin, que fue el gran crítico de Hart como un positivista desmedido, decía que ninguna directriz política triunfa frente a un auténtico derecho. Ronald Dworkin, gran jurista norteamericano, crítico de la Corte de Estados Unidos. Y Robert Alexis, Dworkin fallecido hace poco, y Robert Alexis vigente, gran jurista alemán. Entonces, no es que nosotros estamos detenidos en el tiempo y defendemos cosas que están superadas. Estamos defendiendo derechos constitucionales, porque lo que dice Alexis es que las normas subconstitucionales, si violan o lesionan derechos y garantías constitucionales, son inconstitucionales. Son inconstitucionales. Normas subconstitucionales que violen garantías constitucionales son inconstitucionales. Clarísimo. Para mí no hay ningún tipo de duda. Gracias. Bueno, muy claro y agradecemos realmente las dos exposiciones excelentes. Bueno, como dijo el doctor, iba a dejar abierto para preguntas y para debatir un poco esta temática. Y bueno, abrimos y pasamos el micrófono para el que quiera hacer una pregunta o alguna reflexión. Independientemente de que la Corte no tiene plazos y que la Corte tiene varias causas a resolver, alguna como la de La Rioja, que es de competencia originaria y exclusiva, y se está diciendo a algunos constitucionalistas que están de acuerdo con el decreto, que habría que empezar a fraccionar el tratamiento, que no tiene, digamos, la oportunidad en mérito o conveniencia del momento del pronunciamiento es amplio y de la Corte, digamos, de su propio criterio. De hecho, los antecedentes jurisprudenciales no pasan este decreto ni Berrochi ni Consumidores, que son digamos, los precedentes más importantes, Pino, Severino. Ningún precedente pasa este decreto, pero, digamos, el criterio general y en materia de control de constitucionalidad no modifica, que es difuso y es judicial. O sea que la pregunta tuya de que si habría que esperar o qué prevalece si la admisión del Congreso o no, en este caso es el Poder Judicial el que tiene la última palabra en materia de control interno en la Corte Suprema. O sea, en eso entiendo que no hay duda. Ahora, el tema de lo que puede hacer la Corte también es no pronunciarse o decir que el de La Rioja no es de competencia originaria y volverlo al juzgado federal. Digamos, es muy amplio lo que puede pasar. Y si no es clara la concesión del recurso, es una inseguridad jurídica muy importante. Y también queda, digamos, el control internacional también, ¿no? Una vez que se agote los recursos internos, seguramente la Corte Interamericana, la Comisión Interamericana van a participar. Ahora, lo que es claro, y no hay duda, y que ya lo están diciendo aún los constitucionalistas que redactaron este decreto, es que no pasa a los precedentes. Porque al otro día
que establece el dictado del decreto llama extraordinaria el propio Poder Ejecutivo. En consecuencia, no hay ninguna necesidad de urgencia, ni imposibilidad de reunirse a las cámaras del Congreso, digamos, ninguno de los, y menos aún tratar de modificar códigos enteros o normas generales enteras, que fue el último límite que puso la Corte con su actual conformación. Porque Berroche y Consumidores es de la anterior conformación, pero de su actual conformación establece que no se puede modificar por vía de un decreto de necesidad de urgencia códigos enteros o sistemas judiciales enteros, que es lo que está haciendo este decreto. Pero bueno, vamos a ver cómo se desarrolla el tema, ¿no? Él dice, si eventualmente el DNU saliera bien, o sea, fuera aceptado por la bicameral, igualmente la inconstitucionalidad se mantiene, eh, porque es como declarar la inconstitucionalidad de una ley vigente. Ahora, él dice, sería distinto que después volvieran a meter una ley por ordinarias en el Congreso que agrupara este título cuarto y que pasara a las dos cámaras, que tuviera un trámite ordinario. Ahí sí cambiaría la situación. Claro, claro. Sí, Sí, no, yo coincido, gracias, Hugo. Coincido plenamente que el control de constitucionalidad es obvio, es del Poder Judicial. No hay que aclararlo. Eh, lo que sí, el tema es que vamos a suponer que la semana que viene se reúne el Congreso. Creo que los tiempos están muy complicados, pero vamos a suponer que se reuniera el Congreso y rechaza, con lo cual, o acepta. Lo que decía Mario, Mario Fera, es que la Corte igual se tendría que pedir. Igual se tendría que pedir porque está el planteo ahí. Bueno, no sabemos realmente porque la Corte no ha dado señales claras. A mí me parece que existiendo un amparo, existiendo medidas cautelares que en otra época han sido resueltas muy rápidamente. Yo recuerdo el caso Asca, en el cual yo voté en enero del 2016. La Corte era una medida cautelar de reinstalación de trabajadores contratados que le faltaba un año el contrato y los despidieron a todos y nos lo dejaron entrar. Nosotros los reinstalamos por ese solo hecho y la Corte se metió con una medida cautelar que hay jurisprudencia que dice que el REC es para sentencia definitiva, no para medida cautelar. Y lo resolvió y dijo, no, que estaba bien, eh, la Cámara después había dejado sin efecto la Cámara Contencioso, había dejado sin efecto la medida cautelar y estaba bien resuelta. Sí, se mete cuando quiere. Sí, algunos. Bien. Claro, la audiencia también es cautelar. Justo en la pandemia, cuando estaban Claro. regalando gente. A veces se Los mete tiempos que a- maneja la Corte son siempre los mismos. Puede esperar 15 años para resucitar una ley o declarar sobre intereses un fallo de noviembre del año pasado, en febrero en semiferia, porque los muchachos todavía estaban un poco aclimatándose, pero después los fallos de provincia de Buenos Aires sobre el mismo tema, pero que van para atrás, porque la tasa pasiva hace 5 años que hay no sé cuántos recursos del estudio grande, durmiendo el sueño eterno. Así que con esta corte política y más que sabemos cuál es el perfil, yo creo que van a hacer lo que se les dé la gana según lo que vean que les conviene y de qué lado está el poder y de qué lado se van a ver menos afectados sus intereses personales
sus aspiraciones políticas. Bueno, si no hay más preguntas, damos por finalizada. No sé. No, estamos todos de acuerdo con lo que ha planteado el disertante, así que nos parece, agradecemos realmente a los dos expositores, muy claro, y bueno, gracias a todos ustedes y volveremos pronto. Bueno.